Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, tú has preparado este tiempo en tu corazón y en tu soberanía, en tu conocimiento, Padre Celestial. No es cualquier reunión, es la reunión de la iglesia, Señor. Por lo tanto, ahora te suplicamos por tu Espíritu Santo, que seas tú y solamente tú, Señor Dios, exponiendo tu palabra, Dios, a nuestros corazones. Nos disponemos como vasos, yo me dispongo como un vaso y como un canal, Señor Dios. Y Padre Celestial, que nuestros oídos se afinen, Padre Celestial, para recibir y para entender, Señor. Toda dureza del corazón por tu Espíritu Santo sea removida, Señor Dios. Y Padre, nuestros corazones diligentes y solícitos, Padre Celestial, como los hermanos de Berea, Señor Dios. Padre, en escudriñar las Escrituras. Y sobre todas las cosas, Padre, en echar raíces, cimientos, Dios eterno, en lo que tú nos hablas. Gracias, Padre, porque verdad viviente es una casa de pan, es una casa de alimento, Señor Jesús. Muchos somos bendecidos por causa de este alimento, Dios eterno. Ahora, Dios eterno, confirma tu palabra, Señor. Y Dios eterno, glorifícala en medio nuestro, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Tomen sus asientos. Gloria al Señor. Es un honor. Gracias, pastor. Gracias. Es un honor muy grande estar acá. Volverle a ver a algunos y a otros conocerlos de esa primera vez que vine. Muchos rostros son nuevos para mí, pero honro su vida, pastores, hermana Giovanita, pastor Joel, gracias por esta oportunidad, por el privilegio de compartir. Pastor Joel es un padre espiritual para mí. Honro su vida porque 10 años, hace exactamente 10 años, enero 2010, estamos cumpliendo 10 años de amistad, 10 años de relación, pastor, y 10 años no se cumplen así nomás, 10 años no se llega así nomás a 10 años, y de verdad hemos visto la gracia del Señor en esta relación. Gracias, pastores, de verdad tienen un lugar especial en mi corazón y en el corazón de nuestra familia, en el corazón de nuestra congregación, de la ciudad. De verdad somos muy bendecidos, de verdad. Mi corazón es que cada uno de nosotros aquí atesoremos lo que Dios ha dado a este canal y a este vaso que es la vida de Pastor Joel. Amén. Y ustedes son una iglesia de influencia, déjenme decirles, más allá de Richmond Hills, más allá de este lugar. La influencia de verdad viviente está llegando a otras naciones, está llegando a otros lugares. Y cuando ustedes se conectan a esta visión, cuando ustedes se unen a esta visión, ustedes están siendo influencia y bendición para otras naciones. Y se está cumpliendo la promesa de Abraham. Bendiciones para las familias de la tierra. Yo doy gracias al Señor. Gracias, estoy agradecido a Dios. Somos lo que somos por la gracia del Señor, ¿no? Y esa gracia no ha sido en vano. Literalmente, mi vida y el llamado de Dios para mi vida cobró un giro cuando conocí a Pastor Joel hace 10 años. Y sabemos, la gloria es del Señor. Y la gracia de Dios es la que trabajó en mi vida, en mi corazón. Pero esa gracia no fue en vano. Esa gracia no ha sido en vano, pastor. Amén. A través de ustedes para mi vida, para mi corazón. Y gracias por esta oportunidad, ¿no? De estar acá. El pastor me extendió la invitación a inicios de diciembre cuando yo le comenté que iba a venir para acá. Y él me dijo, bueno, para que alabes, para que prediques, para que impartas también la bendición profética. Y wow, para mí, yo le dije, pastor, que estar en su púlpito es un asunto de mucho temor y temblor para mí, porque sé el vaso que es usted, sé el vaso que es usted. Pero bueno, dije, Señor, me dispongo para ser fiel a lo que tú quieres impartir, amén. Pero como soy alumno, él es el maestro, cualquier reclamo sea el maestro. Amén. Así que, de verdad yo me gozo. Somos de bendición y ese es el anhelo de Dios. El tema de este mensaje es la capacitación sobrenatural del Espíritu. La capacitación sobrenatural del Espíritu. En nuestra congregación estamos estudiando el libro de Isaías. Empezamos a estudiar el libro de Isaías hace 2 meses. Y yo quiero llevarles a un pasaje que aún no lo hemos estudiado con detalle con la congregación, pero yo me adelanté. Y está en el libro de Isaías 10, 11, 12. Vamos a ir a Isaías, esos 3 capítulos. Obviamente no vamos a estudiar con detalle cada versículo, pero vamos a tomar algunas lecciones importantes que el Señor quiere darnos en este precioso libro de Isaías.
Amén. Es uno de los libros más extensos de la Biblia. ¿Sabía usted que Isaías tiene 66 capítulos? ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66 capítulos. Y ahora es interesante esto. Los 39 primeros capítulos de Isaías hablan acerca del juicio de Dios hacia la rebelión de la nación de Israel. Básicamente son los juicios de Dios para el pueblo que se había desviado, para el pueblo que se había rebelado y también para las naciones de la tierra. Y los juicios son a partir de la revelación del pacto por medio de Moisés. Y interesantemente, el Antiguo Testamento, que es donde se da a conocer el pacto de Dios con su pueblo, también tiene 39 capítulos. 39 libros. Entonces, la primera división, Isaías podemos dividirlo en dos divisiones. Del 1 al 39, los juicios y los oráculos de Dios hacia su pueblo y hacia las naciones. Y la segunda sección está conformada por 27 capítulos, desde el capítulo 40 al 66, y habla el mensaje de aliento y esperanza para el pueblo de Israel. Entonces, a mí me sorprende el paralelo que podemos ver, ¿no? Esa división del 1 al 39 y del 40 al 27, la misma división del Antiguo y Nuevo Testamento. Del 1 al 39, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Podemos ver allí, yo sé que los capítulos no estaban originalmente en los libros, en los rollos. Los numeritos que usted tiene en su Biblia no estaban en los rollos originales, pero estos numeritos siguen una división lógica en el texto que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Entonces, es un libro de verdad con muchísimo tesoro, muchísima bendición. Yo sé que ustedes lo estudian también. Escucho siempre las enseñanzas del Pastor Joel. Cada grabación que él sube yo ya la estoy escuchando enseguida. Y siempre regresamos a Isaías porque siempre vemos todo lo que Dios está hablando y todo el mensaje que Dios está compartiendo. Entonces, estamos allí en Isaías 10, 11 y 12. Yo también lo voy a abrir aquí en mi Biblia. Amén. Y yo creo firmemente que este tiempo, desde mayo, ¿no, pastor? Que empezaron, es el comienzo de algo grande, es el comienzo de algo sobrenatural, amada iglesia. Lo que Dios llama a hacer es grande. Las obras que Cristo preparó para nosotros son obras grandes. Ustedes fueron llamados para obras grandes y Verdad Viviente no es la excepción. Ustedes son una iglesia, déjenme decirle, ya son una iglesia de impacto internacional. ¿Sí? Y como tal debemos prepararnos y hacer los canales y hacer las alineaciones necesarias para que esta influencia se extienda. Yo atesoro cada verdad que ustedes reciben aquí. Yo atesoro cada verdad cuando el Pastor Joel y su esposa van a Ecuador, atesoramos las verdades, porque es Dios hablando. Y ustedes tienen tesoros que reciben cada semana, en cada estudio bíblico, y deberíamos valorarlos y atesorarlos. Yo he visitado muchas iglesias, he escuchado muchos pastores, seminarios y conferencias. Déjenme decirles, lo que Dios les da, lo que Dios nos da por medio del Pastor Joel, literalmente es un tesoro de parte del Señor. De parte del Señor. Y la gloria es del Señor y la gracia es de Dios. Pero esa gracia no ha sido en vano para con los siervos que Dios ha levantado. Y yo les animo en el Señor, no podemos tomar las cosas livianamente. Como latinos muchas veces somos indisciplinados. Como latinos muchas veces no somos del todo constantes, no somos permanentes, no somos firmes. Pero déjenme decirles, si no hacemos canales de permanencia, si no hacemos canales de disciplina, no vamos a obtener la bendición. La bendición la tenemos, pero esa bendición no se va a activar en nuestras vidas. Por lo tanto, si ya Dios le habló y usted se ha empezado a conectar a esta congregación, únase a la visión, únase al pastor, conéctese a la visión y conviértase en un siervo para la gloria del Señor. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué Dios le está mostrando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser de apoyos? ¿Cómo podemos alinearnos? ¿Qué canales necesitamos hacer para que la bendición se expanda? Este mensaje no se puede quedar aquí. Este mensaje y este tesoro que estamos recibiendo, Salmo 119, yo estoy con mucha hambre de esa bendición que Pastor Joel está dando a través del estudio en Salmo 119. Yo no quiero que eso se quede aquí, yo no quiero que eso se quede entre nosotros los que conocemos. Esto tiene que trascender, pero para ello es necesario hacer los canales. Para ello es necesario que aquí se levanten líderes, hombres y mujeres
de influencia, que van a llevar la palabra, se van a levantar ministros. Necesitamos los medios electrónicos para propagar la palabra. Y necesitamos gente entendida en los medios electrónicos. Necesitamos los multimedios, la media, para poder proyectar y hacer que el mensaje llegue con claridad. Todas esas cosas necesitamos irlas desarrollando, pero necesitamos ser constantes, fieles, permanentes. Entonces, iglesia, una vez yo le pregunté al pastor, porque yo soy muy apasionado y a veces cuando vemos el caos en la iglesia cristiana mismo, cuando vemos muchas veces lo que sucede entre un cristianismo diluido, un cristianismo emocional que se vive hoy en día en la mayoría de iglesias y en la mayor parte de naciones, Estados Unidos tiene mucha influencia en el sur, ¿saben ustedes? El norte influencia mucho al sur. Y todo lo malo del norte también influencia al sur negativamente. Y yo le decía al pastor en una de esas conversaciones que siempre tenemos, yo le digo, pastor, ¿qué hacemos, no? Ante tanta confusión, ante tanto caos, ante tanto error. Y él me dijo algo que a mí en lo personal me marcó mucho, ¿no? Y bueno, me dejó como claro, porque a veces queremos ir más allá o queremos impactar más allá, pero él me dijo, Diego, nuestra misión es ser fieles a la verdad y ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. En otras palabras, yo no puedo cambiar lo que pasa en la China en este momento, pero yo sí puedo cambiar lo que pasa con mi vida y los canales que yo puedo hacer, las decisiones que yo puedo tomar hoy aquí. Amén. Y si soy fiel a esa verdad, si soy fiel a ese llamado, entonces Dios va a utilizar eso de allí para glorificarse en maneras sorprendentes, asombrosas. Puede parecernos pequeño este comienzo, sin embargo, déjeme decirle, Dios allí se glorifica. Y Dios de allí levanta obras para su gloria. Y obras que traen mucho impacto. Así que un llamado a que nos conectemos y a que hagamos los canales, las disciplinas necesarias. Y justamente de esto quiero hablar en esta mañana, ¿no? Para cumplir el llamado de Dios, requerimos una capacitación sobrenatural. Las obras de Dios no se hacen con nuestros recursos. Las obras de Dios se hacen con los recursos de Dios. Yo para hacer un trabajo tengo que primero ser capacitado. Si yo voy a tratar de conseguir un trabajo, yo necesito para ese trabajo ser capacitado. Si Dios nos llamó para su obra, necesitamos la capacitación de Dios. Y yo les tengo una buena noticia. Dios nos ha dado el mecanismo para ser capacitados sobrenaturalmente. Amén. Y eso lo vamos a ver en su palabra. Amén. Justamente el principio de Dios. El Señor anhela que lo que Él ha depositado pueda fluir a muchos millones y cumplir ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese principio de vida fundamental para que Dios tome lo pequeño y se glorifique? Ese principio es el principio del siervo, es el principio de la humildad. Y vamos a ver la humildad entendida como una dependencia. Vamos a verlo en Isaías 10 e Isaías 11. Isaías 10 nos va a mostrar un siervo que no entendió su papel de siervo. E Isaías 11 nos va a mostrar a un siervo que sí entendió su papel de siervo. Es el contraste. Isaías 10, vamos a ver, y Dios utiliza una figura, la figura de árbol. Un árbol que se hizo grande, se convirtió en bosque y no entendió que era usado por Dios. Y vamos a ver asimismo el contraste en Isaías 11 con un siervo que sí lo entendió. Yo quiero leerles, mientras ustedes están en Isaías 10, Efesios 4, miren lo que dice el Señor en Efesios 4:1. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que viváis de una manera digna de la vocación a la que ustedes fueron llamados. Ustedes fueron llamados por el Señor. Y hay una exhortación que Dios nos hace: vivan dignamente conforme a esa vocación. Ahora, ¿cómo? Dice el versículo 2 de Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre. Y a partir de allí va a empezar a hablar Pablo acerca de los ministerios de la iglesia, acerca de la edificación de los santos. Pero todo parte de esa premisa en Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre. El fundamento del llamado es la humildad y la mansedumbre.
Con paciencia, dice, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad en el espíritu de la paz. Solamente corazones que han entendido la actitud de humildad, la actitud de dependencia, esos corazones se preparan para generar un espíritu de unidad en la iglesia y se preparan para edificar ministerios, se preparan para edificar a los santos, porque ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es edificar, equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero la premisa, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Ese es el énfasis que quiero hacer. Y en Cristo ya tenemos esta capacidad. En Cristo se nos ha dado el poder para caminar en humildad y dependencia. Paciencia con las debilidades de otros. Esforzándonos por preservar la unidad. Luchar contra todo espíritu que podría robar esa unidad. Tenemos que estar alerta, iglesia, porque van a venir espíritus que van a querer robar esa unidad. Y nosotros como espirituales vamos a discernir, no, ese espíritu quiere robar la unidad. Dice, esfuércense, requiere esfuerzo, requiere esforzarnos por preservar la unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que estar alertas, porque al mínimo indicio vamos a seguir las directrices que Dios nos da en su palabra para no dejar que eso se extienda, sino que eso sea cortado. Yo necesito de ti. Caminar en humildad es reconocer mi dependencia de ti. Yo necesito de ti. Yo dependo de ti porque somos un cuerpo. Estamos conectados unos con los otros. La iglesia no es un conjunto de personas aisladas que vienen, se reúnen y se desconectan hasta la próxima reunión, volver a conectarse. No, el Señor nos llama, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y dependemos. Humildad es dependencia de Dios y humildad es dependencia los unos de los otros. Yo no puedo caminar en un espíritu independiente, porque eso de allí es ignorar que pertenezco al cuerpo. Hay un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo, y hay un solo espíritu. Y ese es el énfasis, hay un cuerpo. Esfuércense por preservar la unidad y esfuércense por caminar en la humildad. Yo necesito de ti, yo me debo a ti. Yo no soy autosuficiente. Yo dependo de ti porque somos un cuerpo. Yo requiero que tú ores por mí cuando me siento desmayar. Gloria a Dios por nuestra cabeza Cristo. Pero humildad es reconocer que me debo un cuerpo. Y mi vida debe expresar ese entendimiento. No somos llaneros solitarios. Y tenemos que entender, nos debemos los unos a los otros. Amén. ¿Qué es humildad? Aunque yo pertenezco a una iglesia que está a miles de kilómetros de aquí, humildad es reconocer, yo necesito de ustedes. Yo necesito de este alimento que Dios da aquí. Yo necesito de la vida de Pastor Joel. Para mi vida. Necesito eso. Por eso cada semana hago el esfuerzo, conectarme, escuchar. Porque necesito esa impartición de Dios por medio de ese canal. No somos independientes. Iglesia, empecemos a actuar como cuerpo, porque somos un cuerpo en el Señor. Amén. Somos un cuerpo en Él. Y cuando caminamos en esta humildad, esta dependencia, entonces Dios concede la gracia de los dones. Ahí mismo en Efesios 4 dice, Él dio a algunos ser apóstoles, dio a algunos ser profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los regalos que Dios da cuando caminamos en esa gracia. Cuando creamos una atmósfera de humildad, cuando creamos una atmósfera de unidad, de mansedumbre, estamos poniendo el fundamento para que entonces los ministerios se levanten. Y vamos a ver profetas levantarse aquí en medio nuestro. Vamos a ver maestros, apóstoles, evangelistas. Dios levanta aquí en medio de verdad viviente, para su gloria. Él lo hace para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento, para que ya no seamos niños, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, vivir de manera orgullosa, vivir de otra manera de la cual Dios nos exhorta que tengamos cuidado, es vivir como niños. Inmadurez es ignorar que fui llamado a depender. Inmadurez es yo vivo aislado, yo vivo retraído, o yo vivo de una manera independiente. Yo vivo como que si no necesitara.
Doy gracias al Señor. Una de las cosas que hace años atrás, cuando yo terminaba el Instituto Cristo para las Naciones y me prestaba para regresar a Ecuador, yo le decía al Señor, Señor, ¿para qué regreso a Ecuador? Sí, hay un llamado y eso, pero yo necesitaba una respuesta clara, una directriz clara del Señor. ¿Para qué regreso a Ecuador? Había la oportunidad de quedarme haciendo prácticas ministeriales acá, en Dallas, donde está el instituto. Pero dice, Señor, ¿para qué regreso a Ecuador? Y el Señor me dijo claramente, en tiempos de oración, vas a equipar pastores, vas a equipar ministros para el Señor. Y bueno, yo llegué a Cuenca, regresé a Cuenca en el año 2016, y bueno, en el proceso me entretuve en muchas cosas, de verdad. Me puse a hacer muchas cosas, pero luego Dios me recordó, yo te traje para que equipes pastores. Yo te traje para que lo que yo te he dado, dice el Señor, tú lo empieces a depositar en otros. Y desde entonces he empezado a ser más intencional en ese llamado. Aparte, las exhortaciones continuas del pastor Joel, Diego, tienen que levantarse los hombres, Diego, tienen que levantarse los hombres. Y hace tiempo atrás he empezado a ser bien determinado en esa labor que el Señor me encomendó, equipar a otros para la obra del ministerio. Y gloria a Dios, hacemos muchas cosas en la iglesia. Pero hoy más que nunca tengo claro que mi función principal es equipar a hombres y ministros para el Señor. Equipar para que sean profetas, pastores, que edifiquen a los santos. Una, dice la palabra, dice un dicho por ahí, una golondrina no hace verano. Es decir, yo puedo tener mucha pasión en mi corazón, pero necesito del cuerpo de Cristo. Necesito de los ministros, necesito de la gente que Dios tiene ya. Y empecé a orar, Señor, dame 7 jóvenes menores a mí, a quienes pueda yo empezar y cogerlos como hijos. 7 dame, a los que quiero coger como hijos y empezar a formarlos y empezar a entrenarlos como padre a hijo. Y corregirlos, animarlos, llorar, contar con ellos, comer juntos. E empezar a formarlos e impartir lo que tú me has dado. Y ya desde algunos meses atrás, el Señor confirmó esos nombres y estoy reuniéndome cada semana y todos los días estoy en contacto con ellos, aun cuando no nos podemos siempre reunir. Con 7 hombres, pastor, 7 hombres jóvenes que me estoy depositando en ellos. Porque he aprendido y algo que he entendido, Diego, tú no haces la obra del Señor completa. Tienes que empezar a reproducir lo que Dios ha puesto en ti. Muchas veces yo me he sentido muy agotado, cansado físicamente, porque el trabajo es fuerte. Hay muchas responsabilidades, tenemos muchos frentes en la iglesia. Y el Señor me dijo, Diego, sé diligente en delegar a hombres que ayuden en la obra del ministerio, que hagan la obra del ministerio. Es un consejo de la palabra, es un consejo bíblico. Pero yo lo he ignorado por mucho. Pero hace meses atrás, ya hace medio año prácticamente, el Señor confirmó esos nombres y estoy reuniéndome diligentemente con estos 7 jóvenes. Son 7 muchachos a los cuales estoy formando desde cero con mi corazón. Y es increíble, menciono esto porque es un testimonio del Señor, cómo Dios se está glorificando por medio de ello. Hay una unidad, hay un espíritu tan de Dios, un espíritu que viene del Señor, que en todo lo que decimos, en todo lo que compartimos, en todo lo que hacemos, se respira a Jesús y se respira esa unidad y no hay quizás ese recelo del uno del otro, y estamos creciendo en eso, pero estoy siendo diligente. ¿Por qué razón? Porque entiendo que ese es mi llamado, preparar a hombres para la obra del ministerio, para crecer en todos los aspectos. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que Dios quiere. Pertenecemos a un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y como cuerpo somos llamados a crecer en la unidad del Espíritu y avanzar a la madurez. Pero requerimos ser diligentes en esa obra. Amén. Ese es el deseo de Dios. Yo les pido, por favor, oren por la obra en Ecuador. Ecuador es una nación que necesita mucho del Señor, como todas las naciones de la tierra. Pero Ecuador es una nación que necesita entender la verdad de Dios. Necesita conocer los caminos del Señor. Esos caminos que nos van a hacer libres de tantas mentiras, de tantas trampas. Ecuador ha estado sumido por casi 14 años en el socialismo.
Y eso es una destrucción de la sociedad, es una destrucción de los fundamentos. Y todo este año que está empezando va a ser un año de campañas. El próximo año se elige un nuevo presidente en Ecuador. Y tiene que despertar la iglesia del Señor en Ecuador. Porque por causa de una iglesia que desconoce la verdad de Dios, entonces hemos elegido mal durante todo este tiempo. Pero tenemos que ser una iglesia que influencia. Amén. Así que les dejo en su corazón Ecuador, la nación, para que ustedes intercedan para que Dios levante la iglesia. Y Dios levante ministros, Dios levante pastores, profetas, evangelistas. Y este grupo de hombres del cual les comento, tengo una libertad con ellos. Les dije, chicos, he sentido de parte del Señor tomar ese tiempo. Anda, lo necesitas, por favor, anda. Y organizamos entre todos las diferentes actividades y ministerios de los cuales hay que tomar a cargo. Y ellos están corriendo todo. Yo puedo estar con plena libertad aquí por causa de estos 7 jóvenes diligentes que Dios está formando. Dios está formando. Amén. Doy gracias al Señor por sus vidas y aparte muchos otros hombres y mujeres que están allí con sus manos en la obra, pero requerimos ser diligentes en prepararlos. Amén. Y así que aquí hay varios hombres. ¿Y por qué hablo de los hombres? Porque cuando un hombre se levanta, la familia se va a movilizar. Amén. Entonces, hombres que están aquí, conéctense, determínense, echen raíces, únanse a la visión. Sí, gloria a Dios por las mujeres, gloria a Dios por ese corazón apasionado, pero nosotros vamos a apasionarnos más todavía, hombres, por el Señor. Seamos diligentes, porque la obra necesita de hombres fieles, necesita de hombres entendidos, para que el Señor extienda su obra. Amén. Entonces, estando en Isaías 10, ¿verdad? Ahí los dejé. Veamos a este siervo en Isaías 10. Este primer siervo se llama Asiria. Asiria es este primer siervo. Isaías empezó su ministerio profético en el último año del rey Usías, rey de Judá. Usías tuvo en cierta forma un reino estable. El rey Usías fue un reino estable en cierta manera. Al mismo tiempo que Usías, su reinado llegaba a su fin, coincidía que en otra región del mundo, cercana a Israel, se estaba levantando un imperio poderoso llamado el imperio de Asiria, el imperio asirio. Saúl, David y Salomón reinaron sobre Israel el tiempo que Israel estuvo unido. Pero después de Salomón, el hijo de Salomón, con ese hijo que tuvo Salomón, Roboán, se divide el reino y nunca más el reino estuvo unido. El reino unido estuvo hasta Salomón, pero de allí con su hijo Roboán se divide el reino y desde entonces se formaron 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre Israel, pero el reino del sur se quedó con lo más importante, el linaje de David. En el reino del sur estaba el linaje que Dios había dicho iba a permanecer para siempre en el trono. En otras palabras, las tribus que se fueron al norte no fueron fieles al pacto davídico, al pacto de David. Las 10 tribus se fueron y formaron su propio reino, y en el sur quedó 2 tribus, las tribus de Judá y Benjamín, y allí quedó el linaje de David, continuando la línea de reinado. Entonces, el reino se divide, ¿sí? En los tiempos de Isaías el reino estaba dividido, pero esa división en parte, y todo lo que viene a pasar a continuación, es en parte a los errores que los padres cometieron. Salomón, por ejemplo, fue un hombre entendido en muchas cosas, pero un hombre cuyo corazón se desvió tras los dioses paganos, porque amó a mujeres paganas. Entonces, al amar a mujeres paganas, permitió que ídolos entraran a la nación. La idolatría era algo con lo que siempre había luchado Israel. Desde los patriarcas, la idolatría había sido algo con lo que Israel siempre había peleado y luchado. Israel tenía un problema de fidelidad y de lealtad a Dios. En toda colina, en todo árbol, se adoraban dioses de las naciones. Era un pueblo rápido para reemplazar su relación con Dios por cualquier cosa. Entonces Dios castiga esa iniquidad, porque es una iniquidad que tiene que ser extirpada
de su pueblo. Y Dios castiga esa iniquidad y Dios permite que se levante un imperio llamado el imperio asirio. Tuvo 4 reyes poderosos en sus días de gloria Siria. Esos 4 nombres incluso aparecen en la palabra. Se los menciono como un dato: Tiglat-Pileser, Salmanasar, Sargón y Senaquerib. Fueron 4 reyes asirios que reinaron en los tiempos de gloria de este imperio que se levantó, un imperio pagano. Luego de Usías vino su hijo Jotam y luego vino el rey Acaz. El rey Acaz fue un rey perverso, un rey malo, un rey en Judá, en el reino del sur, pero un rey, miren que tan malo fue, tan perverso es que la tradición judía prohíbe mencionar su nombre, porque fue un hombre perverso. En el 738, Acaz, este rey de Judá, estaba siendo amenazado por las tribus del norte, es decir, el reino del sur, del cual era rey Acaz, empezó a ser amenazado por el reino del norte. ¿Se imaginan? Peleándose entre hermanos. Una división entre hermanos, el reino del norte amenazando al reino del sur, el reino del norte aliándose con otro reino que estaba más arriba, Siria, y comienzan a atemorizar al reino del sur. Acá se siente amenazado, y en el capítulo 7 de Isaías, que no lo vamos a ver, vemos que Dios viene a Acaz y le dice a Acaz, tranquilo, porque esa amenaza no va a avanzar. Acaz, tranquilo, a pesar, mire, que un rey malo y perverso, Dios le da una promesa de esperanza. Tranquilo, Acaz, pide una señal de que nada de lo que tus enemigos están tramando contra ti, va a avanzar. Pero Acaz era tan soberbio en su corazón, tan perverso era este hombre, que rechazó la señal de Dios. Él dijo, no voy a tentar al Señor Dios pidiendo señal. En realidad, lo que él estaba queriendo hacer era una negociación humana en su carne con el imperio asirio, yendo a Siria a pedir ayuda, rechazando la ayuda del Señor, y de esta manera protegerse con Asiria de lo que sus enemigos del norte estaban tramando contra él. Esta alianza que hizo Acaz con el reino de Asiria, con el imperio asirio, produjo grandes consecuencias. Cuando nosotros hacemos alianzas paganas, alianzas con el mundo, alianzas que se salen de los límites de Dios, ¿saben cuál es el resultado? Vienen ataduras. Con una alianza vienen ataduras y vienen ligaduras. Estas ligaduras y ataduras trajeron altos impuestos a la nación, y eventualmente, por causa de la alianza que hizo con Asiria, como Asiria vino a defender de alguna manera a Judá, ellos después dijeron, páganos. Pagaron con impuestos. Tiempo después, Asiria se lleva a las tribus del norte, es decir, Acaz vendió a sus hermanos, porque Asiria arrasó con todo lo que podía. Poco a poco las decisiones políticas de este rey condujeron a que los reyes fueran apoderándose de sus hermanos de las tribus del norte, solamente por querer salvar su propio pellejo, Acaz. Finalmente, Asiria destruyó el reino del norte y las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas. Este rey Acaz tuvo un hijo, Ezequías. Ezequías fue un mejor rey que su padre, aunque no quitó del todo la idolatría en Israel, pero confió en mayor medida en el Señor. Ezequías se rebeló contra los reyes de Asiria, y entonces el imperio asirio vino a acabar con Jerusalén. Como se murió el rey que había hecho la alianza, el hijo no quiso continuar con esa alianza, entonces Asiria ahora viene a vengarse de Jerusalén, viene a vengarse de Judá. Entonces la profecía de Isaías 10, esta que estamos aquí, se ubica entre la caída del reino del norte, cuando Asiria destruyó al reino del norte y se los llevó cautivos, y con la amenaza inminente que está pasando Jerusalén, porque está siendo atacada, está empezando a ser atacada por los asirios. Entonces ya ha caído el norte, ya ha caído el reino del norte, y ahora está pendiente, ellos están por destruir a Jerusalén. Entonces, miren lo que el versículo 5 del capítulo 10, miren lo que dice: ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. ¿Qué es Asiria?
Asiria es solamente un instrumento en las manos de Dios. Dios está hablando aquí. Asiria es vara de mi ira. Dios en su ira cogió una vara, y esa vara, ¿quién es? Es el imperio asirio. Asiria es solo un instrumento para llevar a cabo los propósitos de Dios. Dios utiliza a Asiria para lo que Él quiere. Dios utiliza esta nación impía y la envía contra el pueblo de su furor. Dios estaba indignado contra una nación que se había apartado del Señor, su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Toma a Asiria como vara de su ira. Dice, para que capture botín y tome despojos. Entonces, ¿Siria qué es? Siria es un instrumento en las manos del Señor. Asiria es un instrumento, en las manos del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 7, lo que piensa Siria. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón. Su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Porque dice, ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? No es Calno como Carquemis, no es Amad como Arfad. En otras palabras, Asiria dice, yo no pienso como piensa Dios. Mi deseo y mi corazón es destruir muchas naciones. Voy a destruir muchas naciones. Asiria ignora que es un instrumento en las manos de Dios. Y dice, yo voy a hacer de todas esas naciones como lo he hecho con las otras. No es Calno como Carquemis, no es Amad como Arfad, no es Samaria como Damasco. Samaria era la capital del reino del norte. Y él dice, el reino del norte no es como el reino de Siria. Si al reino de Siria lo destruí, puedo destruir a quien venga. Dice, como alcanzó mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como le hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus imágenes? ¿Quién puede detenerme, en otras palabras? Mis dioses y mi fuerza son mayores. Aquí estamos frente a un siervo que no entiende que es un siervo y que piensa que él hace lo que hace por su deseo. Y piensan exterminar no a pocas naciones. En otras palabras, Asiria es un león devorador. Pero en el versículo 12, mire lo que vemos allí. Dios no tolera ese orgullo. Dios no tolera el orgullo de Asiria. Dios interviene. Y Dios dice que va a castigar ese fruto de corazón orgulloso. Mire lo que dice, verso 12. Sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, en otras palabras, Asiria, cuando hayas cumplido mis propósitos, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a castigar el orgulloso corazón de este siervo. Porque ha dicho, Asiria ha dicho, con el poder de mi mano lo hice, con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Mi mano alcanzó la riqueza de los pueblos como un nido. Como se recogen los huevos abandonados, yo junté toda la tierra. No hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni gorgojeara. En otras palabras, lo hice tan fácil. Lo hice sin sudor. Como se recogen los huevos y se los pone en el nido y no hubo oposición, así yo cogí a las naciones de la tierra. Es el orgullo del corazón de Asiria. A tal punto que el rey de Asiria se exalta a sí mismo más que incluso reconocer el éxito de sus soldados. Registros históricos dicen que el rey asirio en sus victorias, la gloria la llevaba a él y no daba reconocimiento a los soldados. El rey de Asiria se jactaba y se enorgullecía en la victoria de sus ejércitos. Ese es el corazón de este siervo. Quiero que allí no pierdan esa cita. Vamos a Isaías 37 y miren lo que dice Senaquerib, el último rey de Asiria, uno de los últimos reyes grandes de Asiria. Isaías 37, cuando ellos llegaron, Asiria llegó a sitiar a Jerusalén. Cuando Asiria llegó a sitiar Jerusalén, mire cómo este hombre empieza a burlarse y a hacer afrenta de la nación. En el versículo 24, Isaías 37, dice,
con mis numerosos carros. En la segunda parte, me olvidé decir esto al inicio, pero yo estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Quizás difiere, si algunos están leyendo Reina Valera, sí, difiere, pero ambas son versiones literales y muy buenas. Las Américas la uso yo un poco más que la Reina Valera, porque a veces las palabras son un poco más entendibles a veces, ¿ya? Pero es el mismo texto bíblico el que estamos leyendo. No se pierdan eso, ¿ok? Y el versículo 24, la segunda parte de Isaías 37. Miren lo que dice Sennacherib. Cuando ya habían llegado hasta Jerusalén, ya la tenían a punto de sitiar, ya la tenían que tomar, así como la habían tomado a los demás pueblos. Miren lo que dice Sennacherib. Con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas, y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. En otras palabras, Sennacherib dice, yo hice. Él no reconoce que es un instrumento. Yo hice. Ese es un siervo que no reconoce su papel. No pierda esa cita porque vamos a regresar al capítulo 37 de Isaías. Regrese al 10, por favor. Versículo 15. Miren lo que dice Dios. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Qué era Asiria? Asiria era un hacha. Y Dios cortaba con esa hacha. Dice, ¿ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso el Señor, Dios, en el original dice, Jehová, el Señor de los ejércitos, enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros. Asiria estaba llena de robustos guerreros, pero por causa de su orgullo, por causa de su altivez, miren lo que dice Dios, enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. En otras palabras, ¿tú creíste que tú lo hiciste? ¿Asiria? No, yo lo hice. Y dice, yo, el Señor, Jehová, el Señor de los ejércitos, yo lo hago. La luz de Israel, versículo 17, la luz de Israel se convertirá en fuego y su santo se convertirá en llama. Es decir, Dios mismo, la luz de Israel, Él va a ejecutar juicio con fuego, con llama, quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. En otras palabras, Asiria es un grande bosque, pero dice Dios, yo mismo voy a consumir ese bosque. Yo mismo. Él destruirá la gloria de su bosque, versículo 18. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece. Y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Así Dios castiga la altivez. Así Dios castiga la arrogancia y el orgullo. Yo le hago una pregunta. ¿El hacha puede enaltecerse contra el que corta con ella? ¿La sierra puede enorgullecerse contra el que la usa? ¿Un báculo o vara podrá enaltecerse contra el pastor que la usa? Dios dice, yo soy el que lo hago. Yo soy el que lo hago. Regresemos al 37. Miren la respuesta que Dios le da a Sennacherib, este rey asirio, por su orgullo. 26, miren lo que dice Dios. ¿No has oído? En otras palabras, ¿no sabías tú? Hace mucho tiempo que lo hice. Si tú, en otras palabras, si tú Asiria has hecho lo que has hecho, es porque yo ya lo hice desde hace mucho. En mi mente ya estuvo, yo ya lo ejecuté. Tú solamente eres un instrumento. Desde la antigüedad lo había planeado. Dios todas las cosas las planea desde la antigüedad.
Yo ya lo había planeado. Ahora simplemente he hecho que suceda. Gloria a Dios. Los juicios de Dios, no es que Dios está ahorita soltando sus juicios. Los juicios de Dios ya están dados. Ya están dados desde la eternidad. Y la salvación de Dios también ya está dada desde la eternidad. Ahora Dios está haciendo que suceda. Ese es un principio que tenemos que entender. Dios no está haciendo nada nuevo. Dios ya lo ejecutó en el designio de su voluntad. Y Él lo hizo. Y eso es lo que le está diciendo a este rey. Yo hace mucho tiempo lo hice. Ahora he hecho que suceda. En el 29, sáltese al 29, ahí mismo en el 37. A causa de tu furor contra mí, lo que Dios está hablando aquí. Porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Te haré volver por el camino por donde viniste. Es decir, por allí mismo huirás, Sennacherib. El plan de Dios contra Siria es volverse a la herramienta que en un tiempo Él mismo usó, y a esa herramienta juzgarla por su orgullo y arrogancia. Versículo 20 de Isaías 10. Sucederá en aquel día. Ese es un mensaje que Dios da a Israel. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y de los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. ¿Sabes qué? Dios muchas veces permite que aquellas cosas en las cuales nosotros nos apoyamos y nos aferramos, que no son Dios, esas mismas cosas nos defrauden y nos decepcionen, para que nosotros no volvamos a apoyarnos, sino en el Santo de Israel. Dios permite muchas veces que nos estrellemos. Yo sinceramente le digo, y siendo honesto, he cometido muchísimos errores y grosos errores, pero es Dios permitiéndolo en su gracia y misericordia para que nos apoyemos solamente en el Santo de Israel, en el Señor. Ese es su amor y esa es su bondad, la bondad que cantamos en alabanza. Esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia. No volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, en el Santo de Israel. Y ahí mismo en el versículo 21 Dios da la promesa, un remanente volverá. En otras palabras, Dios está anticipando en un tiempo no muy lejano, hasta Judá va a ser llevada cautiva. Pero un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Algo que en mi conclusión personal, pastor, si usted me puede corregir si quizás no es correcto, pero para mí, aunque el reino se dividió, para Dios seguía siendo un solo pueblo. Seguía siendo una sola nación. Ante los ojos de los hombres, ellos se habían dividido, pero para Dios seguía siendo su pueblo, su Israel, el pueblo que Él amó. Y un remanente volverá. ¿Por qué un remanente? Porque Dios tiene que extirpar la iniquidad. Yo siempre digo, porque a veces es un conflicto, ¿no? A veces puede ser un conflicto en mi mente, al menos que lo estudie y lo analiza, un conflicto. ¿Cómo Dios pudo castigar al pueblo que Él amaba? Pero sí, Dios castiga porque Él tiene que extirpar la iniquidad y deja el remanente. Dios permite eso en su gracia, en su soberanía. Él tiene que castigar, eliminar, purgar lo que no es santo, lo que no es genuino, y dejar solamente el remanente. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. El remanente que quedaría ya no volverá a caer en idolatría, no va a volver a apoyarse en el que los hirió, no va a servir a dioses ajenos. Si hay una lección que Israel aprendió después del exilio, es no ser más politeístas, sino monoteístas. Después del exilio, Israel ha sido una nación monoteísta. Una nación dada a los ídolos antes, después del exilio, se ve un cambio en esa nación. Y por supuesto, bueno, no han adorado ídolos
pero no han buscado a Dios de corazón y rechazaron a Dios mismo cuando vino en carne, ¿no? Rechazaron al Mesías. Pero aprendieron la lección de no adorar dioses extranjeros. Ellos aprendieron esa lección y Dios cumplió su propósito y Él trajo un remanente. Y Él trae un remanente. Él está trayendo. Pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor Dios de los ejércitos en medio de la tierra. Por lo tanto, así dice el Señor, versículo 24, Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. En otras palabras, no temas a Asiria. Asiria te está oprimiendo como tú fuiste oprimida en Egipto. Egipto oprimió a Israel por 400 años en esclavitud. Y esa es la memoria que Dios le está trayendo en ese momento a Israel. Asiria te está oprimiendo de la misma manera como Egipto te oprimió. Pero ¿sabes qué? Así como te liberé de Egipto, así te voy a liberar de Asiria. El versículo 25, este mensaje, estos versículos que estamos leyendo es hacia Israel. Ya le dejó de hablar a Asiria, ahorita le está hablando a Israel. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción, a la destrucción de los asirios. El Señor de los ejércitos levantará un azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. En otras palabras, como yo ya lo hice en el pasado, lo voy a hacer ahora. Su báculo estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Cuando levantó su báculo el Señor, el mar se abrió. Amén. Y fue una liberación gloriosa para Israel y fue un juicio severo sobre Egipto. Porque todo Faraón y sus ejércitos quedaron allí. Y Dios le está diciendo, acuérdate cómo sucedió en Egipto, porque de la misma manera haré con Asiria. Sucederá que en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Amén. Dice el versículo 28, este es el plan de Asiria. Mire cómo Asiria planeaba. Él ha venido contra Had. Avanzó contra un pueblo asiria. Era un destructor este imperio. Ha venido contra Had. Ha pasado por Migrón. En Migmas dejó su bagaje. En otras palabras, en este pueblo había puesto todo su arsenal, todo su armamento. Han pasado por el desfiladero diciendo, Jeba será nuestro alojamiento. Ramá está aterrada, Gibeá de Saúl ha huido. En otras palabras, no hay pueblo que se nos oponga. No hay pueblo al cual no nos vamos a comer, dice Asiria. Clama a gran voz, oh hija de Galín. Pon atención, Lais, desdichada de ti, Anatob. Ha oído Madmena. Todos estos pueblos huyeron ante Asirio. Todos estos pueblos fueron devastados por el ejército asirio. Los habitantes de Jebín han buscado refugio. Pero miren lo que dice el 32. Hoy mismo él se detendrá en Nob. Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Hasta allí llegará. De allí no pasará. Esa es la línea final. Asiria, has avanzado. Asiria, has conquistado. Porque yo te lo permití. Pero hasta aquí llegaste. Esta es la línea final. Esta es la línea final. Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Pero el 33 dice, he aquí, el Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. A este bosque Dios lo desgaja. Los árboles de gran altura serán cortados. Los elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ante el poderoso, ante el Señor de Israel. Amén. En otras palabras, Asiria, hasta aquí llegaste. No prevalecerás, porque yo te pongo el límite. Un siervo llega hasta donde Dios se lo permite. Y todas las naciones sirven a los propósitos de Dios. ¿Sabía usted eso? Los gobernantes, los presidentes de las naciones simplemente son instrumentos en las manos de Dios. Ningún poder que tiene ningún gobernante lo tiene si Dios no se lo ha dado. Nuestras naciones
Los presidentes de ellas, los gobernantes, las autoridades, tienen solamente el poder que Dios en su soberanía les da. Ay de aquel que no reconozca que es un siervo en los propósitos de Dios. Amén. Asiria fue el hacha, ahora Asiria recibe el hachazo. Dice el 33, por tanto, así dice el Señor, acerca del rey, 37, perdón. Vamos a Isaías 37, donde estábamos leyendo acerca de la invasión a Jerusalén, del sitio que hicieron a Jerusalén. No le invadieron porque Dios no se lo permitió. Mire lo que pasó en aquel día cuando Asiria llegó hasta Jerusalén. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. En otras palabras, verso 34, por el camino que vino, por él se volverá. Asiria, pensaste que ibas a tomar Jerusalén, por el camino que viniste, por ese camino volverás. No entrarás en esta ciudad, declara el Señor. Versículo 35, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios es fiel al pacto y por amor al pacto Dios guarda a su pueblo. Somos guardados no porque seamos fieles, somos guardados porque Dios es fiel. Amén. Dice el versículo 36, salió entonces el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Él mismo envió la peste que destruyó a Asiria. Sennacherib, entonces, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saresaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Ese fue el final del orgulloso rey de Asiria. Sus hijos lo mataron a espada. Y poquitos años después, el imperio asirio cae completamente. Toda la gloria de Asiria se acabó. ¿Quién es el que está a cargo? Dios. Los demás instrumentos. Nosotros somos siervos. Dios es el que usa todo para sus propósitos. Dios torna en bien los planes de mal de los hombres. Los hombres solamente somos siervos, somos ministros. Eso es lo que somos. Gloria a Dios por mi identidad. Cuando se trata de hijo, recuerdo mi identidad en Cristo. Pero cuando se trata de ministerio, recuerdo, soy un siervo. Cuando se trata de trabajar en la obra y aún fuera de la obra, Señor, soy un siervo. Y que Dios haga su obra en mí. Señor, como canal, como vaso. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, iglesia. Y Dios permite que de ellas saquemos lecciones. No pienses que a Dios se le escapa algo de su control y su soberanía. A Dios no se le escapa nada. Todo está bajo el control de Dios. Lo que Asiria hacía era cumplir un plan de Dios. Lo que los hermanos de José tramaron contra José estaba cumpliendo el plan de Dios. Dice José en Génesis 50, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y preservar la vida de mucha gente. Amén. Pedro en Hechos 2 dice, a quien ustedes clavaron en una cruz en manos de impíos y le mataron, ya estaba entregado por el plan predeterminado de Dios. El previo conocimiento de Dios ya lo había hecho. Dios ya lo había hecho. Ustedes fueron, le está diciendo a los judíos, Pedro, ustedes fueron instrumentos para hacerlo. Tenemos un Dios soberano que está en control y que hace que nuestros enemigos, iglesia amada, trabajen para nuestro bien. Nuestros enemigos están trabajando para nuestro bien. Tenemos que gozarnos en el Señor. Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios,
Todas las cosas cooperan para bien, para los que somos llamados conforme a su propósito. Asiria y sus reyes no existen más, pero Israel y el remanente continúan. Luego de Asiria vino Babilonia. Después Babilonia cayó, luego vinieron los medos persas, cayeron. Luego los griegos. Todos estos fueron siervos en las manos de Dios. Imperios grandes, pero así como se levantaron, así mismo cayeron. Luego se levantó Roma. Roma también fue una vara en las manos de Dios. Roma fue también fue vara de la ira de Dios. Así como Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, Roma fue la vara de la ira de Dios contra Jesús, contra el Mesías, para que Él tome nuestro lugar. Dios utiliza los imperios del mundo para sus propósitos. Y Dios permitió su ira contra el pecado, su ira contra la desviación humana cayera sobre su Hijo Jesucristo. Pero ¿cuál fue el instrumento? Un imperio en ese tiempo, los romanos. Los gobiernos humanos son los instrumentos de Dios para sus propósitos. Solamente tienen el poder que Dios les da. Pero eso sí, aquellos siervos que se deleitan en su voluntad y en su verdad, permanecen para siempre. Todos somos siervos, pero hay unos que lo reconocen y hay otros que no lo reconocen. Esa es la gran diferencia. Nosotros somos siervos que nos gozamos en serlo y lo sabemos y lo tenemos claro. En el nombre de Jesús, que somos instrumentos en las manos del Señor. Prepárense, verdad viviente, porque ustedes son siervos en las manos de Dios para su gloria, para extender este mensaje y esta verdad a muchos. Y muchos aquí, en toda esta comunidad y en el Metroplex, vendrán a recibir de lo que Dios está dando en esta casa. Porque hemos reconocido, somos siervos. Aleluya. En las manos del Señor. Así es. Pastor Joel es un instrumento aquí. Pero déjeme decirle, él no es el único instrumento en esta casa. Hay un equipo de hombres y mujeres y tienen que verse. También somos siervos. Cada uno cumpliendo su función. Él es el que da la visión. Como pastor de la iglesia, Dios siempre da las visiones, su visión para una iglesia a un hombre. Pero requiere de un equipo para ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, iglesia, tengamos claro, Él es el pastor, pero se requieren siervos para poder hacer la obra del ministerio. Yo lo que en su corazón hoy diga, yo reconozco que soy un siervo. Y yo reconozco hoy mi papel en el reino. Gloria a Dios. Tengo un papel importante en el reino para la gloria del Señor. ¿Cómo terminó Isaías 10? Un bosque altivo al cual Dios lo corta con hacha de hierro. Isaías 11, versículo 1. En contraste a lo narrado en el capítulo anterior, mire lo que dice. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Amén. Isaías 11 inicia presentando a un pequeño brote. El retoño que es el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Los altivos se apoyan en su propia y vana sabiduría. Eso los conduce a una gloria temporal y pasajera. Muy pronto serán cortados. Serán como el tamo que es arrebatado por el viento. Pero veamos la diferencia en el carácter del Mesías. ¿Sabe que Isaías presenta a Jesús como el siervo del Señor? Una y otra vez, cuando usted vea en Isaías, he aquí mi siervo, está haciendo referencia al Mesías, a Jesús. Brotará un retoño. ¿Qué es un retoño? Un pequeño brote. Es un brotecito. Yo no sé mucho de plantas, quizás algunos de ustedes sepan más que yo, pero cuando una planta empieza, ¿verdad? Cuando las ramitas empiezan a salir, ¿empiezan qué? Con un brotecito. Es un pequeño brote. También se le llama eso vástago. ¿Qué es un vástago? Es una ramita que es tierna. Ese vástago, este retoño, va a brotar del tronco de Isaí y de sus raíces dará fruto. Es una pequeña rama, surge la planta. Déjeme decirle, usted ve eso,
no hay nada grandioso. No hay nada grandioso en ese retoño al ojo natural. Pero lleva la esencia de la planta. Y en su tiempo dará su fruto. ¿Quién es este retoño del tronco de Isaí? Jesucristo. Isaí, ¿quién fue Isaí? Isaí fue el padre de David. Es decir, su linaje, el linaje de Jesucristo es de la casa de David, hijo de Isaí. Este fue el anuncio del ángel Gabriel a María cuando Jesús iba a ser concebido. El ángel le dice, Gabriel le dice a María, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Es decir, él es del linaje de David. ¿Por qué el profeta dice Isaí y no dice David? ¿Por qué no dijo del tronco de David saldrá un brotecito? ¿Y por qué dice del tronco de Isaí? La razón, creo yo, es muy importante. Porque Isaí representa el humilde comienzo de David. El término David es muy fácil asociarlo a la gloria del rey que fue exaltado por Dios. Pero la casa de Isaí era una casa modesta. Era una casa de baja posición antes de tener la gloria de David. Y eso es lo que Dios quiere que prestemos atención. Del tronco de esa familia sin nombre, de esa familia no reconocida, de allí brotará el Mesías. Amén. Es el humilde comienzo de este brote. Y nosotros sabemos cómo nació Jesús. Jesús nació en un lugar muy modesto. Jesús nació en un lugar humilde, sin vanidad. El testimonio de Lucas 2, 22 al 24 nos dice que cuando los padres y el niño fueron al templo para la purificación y la circuncisión de Jesús, llevaron un par de tórtolas. Esto nos dice que ellos no podían comprar un cordero, que era la alternativa. Por ende, la ofrenda que la ley establecía para las personas pobres eran las tórtolas o pichones. Este es el humilde comienzo de Jesús. Amén. Ese es el humilde comienzo creció como un retoño, creció como un vástago, una ramita tierna. Jesús no fue opulente en su comienzo. Usted no ve que Jesús llega entre bombos y platillos. ¿Cómo llega Jesús? Como un retoño, como un vástago, expuesto a los malos tratos de los hombres. Y en sus comienzos, Dios encarnado en ese niño, en ese bebé, en sus comienzos, Él tiene que depender del cuidado de otros. ¿Se imagina eso? Dios mismo, el creador del universo, a través de quien fueron hechas todas las cosas, la palabra, el verbo, es un bebé. Y Él empieza a depender de otros. Empieza a depender del cuidado de otras personas. Fue expuesto a la ira de un rey malvado como Herodes, siendo un bebé. Su vida corrió peligros. Sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto para protegerlo. Siendo Dios se humilló y de forma similar en su crecimiento, el Mesías demostró obediencia y sujeción al Padre en sus humildes comienzos como hombre. Toda esta humillación en su vida temprana le preparó para la exaltación como el Rey Supremo. Nuevamente, ¿qué es humildad? Humildad no es pobreza económica. No quiero que asocie humildad a pobreza económica. Humildad es dependencia y sumisión. Jesús se sometió al Padre y dependió del Padre para su dirección y para su cuidado. Cuando Él se hace un bebé, cuando él se encarna en ese pequeño niño, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dependiendo de su Padre. Que su Padre lo cuidaba, que su Padre celestial protegía su vida. Jesús se sometió a ese cuidado al hacerse como uno de nosotros y habitar en el peligro de este mundo. Este es un mundo de peligro. Y Él se humilló de esa manera. Ser humilde es aprender a depender, rechazando toda confianza en mis propios razonamientos. Eso es humildad. Yo dejo al lado mi propio razonamiento y empiezo a pensar como Dios piensa. Aleluya. Empiezo a verme como Dios me mira. Así es. Esa es humildad. Estos son los pequeños comienzos de Jesús. Yo quiero decirte, no desprecies los comienzos pequeños. Cuidado con despreciar los comienzos pequeños. Porque allí es donde Dios se va a glorificar.
No desprecies los comienzos pequeños, porque allí donde tu fe es probada para depender de Dios. Él permite comienzos pequeños para probar nuestros corazones. Dios permite los comienzos pequeños para ver dónde está nuestro corazón, para enseñarnos que dependemos y necesitamos. Y en un comienzo pequeño es para enseñarnos que yo dependo de ti. Y todos nos debemos unos a otros. Eso es humildad. Eso es dependencia. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si Dios te provee todo el capital que necesitas para empezar tu negocio, gloria a Dios, el negocio de tus sueños. Y tienes todo ese gran capital que necesitas para ese sueño, gloria a Dios. Pero si tienes que empezar desde cero, granito por granito, alégrate en el Señor, porque Dios se glorifica en los comienzos pequeños. Allí Él hace maravillas. Si como joven o señorita tienes sueños de alcanzar cosas grandes, gloria a Dios. Solamente recuerda que Dios anhela que seas fiel en las cosas pequeñas. Dios permite esos comienzos pequeños, el cuarto, la casa, tus estudios, tu habitación. Si se te delega un recurso para que tú lo administres, hey, hazlo con gozo y trabájalo como si fuera tuyo. Porque Dios no te va a dar lo propio tuyo si tú no eres fiel en lo ajeno primero. Eso es no menospreciar los comienzos pequeños. Empecemos a eso, a valorar y ver cómo Dios ve el comienzo pequeño. Dios va a glorificarse allí. Esta fue la palabra de ánimo para Zorobabel, siervo llamado por Dios a llevar a cabo una obra gigantesca. Zacarías 4:10 dice, no menosprecien, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Dios mismo se alegra cuando ve que estamos dando pasitos. Pasitos. Él se alegra. No menosprecies los modestos comienzos. Aleluya. Dios está contento y alegre de saber que estamos dando pasitos. Aleluya. Amén. Para su gloria. Los comienzos pequeños son como la gestación de un bebé. En ese pequeño ser que está en el vientre de la mujer, allí está toda la vida de Dios. Pero tomará un proceso hasta que crezca y se haga grande. La dependencia del Señor, ahora quiero decirte, está conectada a la capacitación del Señor. El comienzo pequeño es una lección que todos debemos aprender. Es una lección de dependencia que si no la probamos una y otra vez, la repetiremos. ¿Sí? La lección del comienzo pequeño, tienes que pasarla. Si no la pasamos, vamos a repetirla. Pero cuando tú entiendes tu comienzo pequeño y te gozas en él y desarrollas ese espíritu de humildad, dependencia, yo te tengo una buena noticia. Isaías 11:1 son los 30 primeros años de Jesús. La dependencia se había formado en su corazón. Ahora vamos a leer los siguientes versículos. Isaías 11:2 y 3 es lo que sucedió aquel día que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Cuando Jesús, en la naturaleza de hombre, se dispone en humildad y aprende obediencia, dependencia y sujeción, entonces se desata sobre nosotros la capacitación sobrenatural. Mira lo que dice Isaías 11:2. Leamos, por favor. Entonces, ¿qué dice? Reposará sobre él el Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Esto de aquí es lo que yo llamo capacitación sobrenatural. Aleluya. Un comienzo sobrenatural se conecta enseguida a una capacitación sobrenatural. Tú das el paso y Dios empieza a enviar y a desatar su espíritu. Mira,
Aquí están los dones, los espíritus en pares. Primero empieza, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Luego vienen dos pares, sabiduría, inteligencia, consejo y de poder. Y luego conocimiento y de temor del Señor. Vemos una estructura en pares, 3 pares. El temor del Señor es el final. Esta capacitación del temor del Señor es tan central como lo es el brazo de la mitad que atravesaba el candelabro de los 7 brazos. ¿Sí? El candelabro de 7 brazos, la menorá. El brazo central, el espíritu del temor del Señor. Los 7 espíritus de Dios están allí. ¿Qué nos dice este pasaje? Dios mismo capacitó a Jesucristo hombre con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Al depender de su Padre, el Padre mismo lo equipó para su misión. Él dependió, el Padre lo equipó. Tú dependes, déjame decirte, el Padre te equipa. El Padre te capacita. Esa ramita, ese brote, ese vástago, necesita la lluvia y el rocío. La lluvia y el rocío son para ese retoño lo que el Espíritu Santo fue para Cristo. Cristo como hombre necesitó el rocío de los cielos hasta llegar a ser una fuerte vara para gobernar las naciones. Antes de Cristo, el Espíritu Santo venía y se posaba temporalmente sobre los reyes. Eso ustedes lo pueden ver en la ley y los profetas. Venía el Espíritu temporalmente y se retiraba para una obra sobrenatural. Venía el Espíritu, hacía la obra ese hombre y luego el Espíritu se retiraba. Ese Espíritu Santo venía y se posaba temporalmente sobre reyes, profetas, jueces, para capacitarlos para funciones específicas. Pero en el caso de Jesucristo, el primer hombre que cumplió perfectamente la justicia de Dios, el Espíritu Santo no vendría a posar temporalmente, sino que vendría a reposar sobre él de modo completo y permanente. Por eso dice, y reposará sobre él. Aleluya. Reposará sobre Jesús. Bendito Dios. Jesús hizo las obras poderosas que hizo por el poder del Espíritu de Dios que vino y reposó sobre él. Mateo 3:16, puedes leerlo. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Que era la capacitación sobrenatural del Espíritu, el Espíritu de Dios. Juan 1:32. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Allí está el Espíritu de Dios reposando sobre Jesús. La vida de Jesús era una vida influenciada por el Espíritu. Solamente por esa capacitación sobrenatural Jesús pudo enfrentar a los enemigos. Jesús dice Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Literalmente dice, bajo la influencia del Espíritu, en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Por la capacitación sobrenatural, nuestros enemigos son vencidos, son derrotados. Más adelante, habiendo terminado la tentación, se dice del Mesías, en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas, la fama acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Hechos también da testimonio, Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Cómo Jesús pudo sanar a los oprimidos por el diablo? ¿Cómo Jesús pudo hacer bien? Por la capacitación del Espíritu Santo. Porque Dios estaba con él. Lucas 4:18 también dice, Jesús mismo diciéndolo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos
Isaías 42, ¿podemos abrirlo por favor? Isaías 42 dice que el corazón del siervo es la complacencia del Padre en su Hijo, y es el depósito de su espíritu. He aquí mi siervo, 42:1, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Aleluya. ¿Cómo Jesús pudo hacer lo que hizo? Por medio del Espíritu. Entonces, porque el Espíritu está sobre él, él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz. En otras palabras, Jesús no vino alardeando. Jesús no vino vociferando. Jesús dice, no clamará ni alzará su voz, ni harás oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada. Es decir, no va a quebrar aquella rama débil. No apagará el pabilo mortecino, esa mechita que está por apagarse. Él no va a aprovecharse y no va a destruir. Él no viene en jactancia. Él no viene a tomar ventaja de nadie. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperará en las costas. Ese es el carácter del siervo. Ese es el carácter de Jesús. Y ese es el carácter que recibe una impartición sobrenatural del Espíritu. Es el carácter que camina en la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Y hemos leído en Isaías 11. ¿Cuáles son esas capacitaciones? ¿Cuáles son esas imparticiones del Espíritu Santo? El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu Santo de Dios, manifestado en... ¿Podemos leer los pares, por favor? Vamos a leer los pares. En Isaías 11. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esas son cualidades intelectuales. Sí, necesitamos sabiduría, un corazón entendido y una mente sagaz, una mente inteligente para la obra del Señor. Hey, tú no eres el tonto que te decía tu papá que eras. Por el Espíritu Santo, tú tienes la mente de Cristo y la inteligencia del Señor te capacita. Cualidades intelectuales el Señor te da. Sabiduría. La sabiduría de Jesús ya era notoria a todos desde que era un niño. ¿Se acuerdan? Dice Lucas que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabes tú una cosa? Jesús es perfectamente sabio en todas las cosas. Y ese espíritu de sabiduría te ha sido dado a ti también. Él se hizo para ti sabiduría. Jesús es perfectamente sabio. Jesús lo mostró en su ministerio terrenal y lo muestra hoy en su ministerio por nosotros y a través de nosotros. Sabiduría, primera capacitación. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la habilidad de aplicar los principios de Dios en las situaciones concretas. Yo me acuerdo de pequeño, mi mamá siempre me decía algo. Tú eres muy sabio, porque yo me sabía la palabra, recitaba los versículos y eso, ellos fueron muy diligentes en enseñarnos la palabra. Pero dice, te falta inteligencia para aplicarla. Porque yo a veces desobedecía, ¿no? Me comportaba mal, a veces tú sabes la palabra, pero ahora tienes que aplicarla. Entonces tenemos el entendimiento, todos aquí tenemos la mente de Cristo. Cristo en nosotros, sabiduría de Dios. La inteligencia es aplicar ese entendimiento. Es aplicar ese conocimiento a las diferentes situaciones, a los diferentes aspectos, situaciones concretas. Inteligencia en hebreo encierra la idea de un agudo sentido del olfato. Jesús entiende todas las cosas y Jesús huele todo pensamiento humano. Jesús es inteligente porque el espíritu de inteligencia posó sobre él. Y es el espíritu nuestro también. Tenemos la capacidad de percibir los corazones y de oler los corazones. Mateo 22:18, yo se lo leo, mire lo que dice. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Jesús percibía, Jesús olfateaba el espíritu de aquellos que venían con malas intenciones, que era la inteligencia, el olfato de Dios en él.
Dice Juan 2:25, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ese espíritu te capacita para discernir los corazones. Y por el Espíritu del Señor, ¿sabes? Nadie va a decirte algo de esa persona y vendrá entendimiento acerca de esa persona a tu vida. Y Él nos comprende a nosotros. Por eso es nuestro comprensivo sumo sacerdote. Esa es la sabiduría y esa es la inteligencia. Vamos a ver el siguiente par. Espíritu de consejo y espíritu de poder. Son cualidades administrativas. Necesitamos ser mayordomos y administradores en las diferentes obras a las cuales Dios nos llama. Jóvenes que están aquí, tienes que ser un buen administrador. Aleluya. Y el principio de Dios es el espíritu de consejo y espíritu de poder. Dice la palabra que Él es el admirable consejero. Él tiene para darnos el perfecto consejo para todo momento. Él tiene la sabiduría, Él tiene la inteligencia. ¿Sabes tú que el consejo de Jesús siempre es certero? El consejo de Jesús siempre es atinado. Ese es el consejo del Espíritu de Dios. Él sabe muy bien cómo administrar también los asuntos del reino para la gloria de Dios y el beneficio de los hombres. Ese es el Espíritu que nos pertenece. Dios derrama hoy un espíritu para entender cómo funciona el reino y cómo opera el reino. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice el espíritu de poder. Poder es que Jesús tiene la fuerza y la habilidad para ejecutar todo plan y estrategia que Él traza. Esta habilidad le permitirá desarmar a sus enemigos e implementar políticas justas. Jesús es fuerte, Jesús es valiente en el modo de enseñar los caminos de Dios. Jesús enseñaba sin temor a los hombres y de una manera imparcial. Eso que Él lo daba. ¿Quién le daba eso? El espíritu de poder. El denuedo, la valentía. Jesús no hacía acepción de personas. Mateo 22:16 dice, Jesús no hacía acepción de personas. Jesús hablaba lo que sabía que el Padre le había dicho que hablara. Y el siguiente par es el espíritu de conocimiento. Dice, Él conoce todo. Conoce nuestros corazones, conoce las razones, conoce los hechos. No sé si usted toma una decisión y viene gente y le dice, pero ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué hiciste eso? Pero usted sabe muchas cosas que ellos no saben. Muchas veces la gente es pronta para criticar una decisión que tomamos porque dice, bueno, oye, yo no hubiera hecho eso, claro, pero yo conozco todos los pormenores del asunto. Yo tengo un conocimiento que esa persona no tiene y por eso tomo una decisión, ¿verdad? El espíritu del conocimiento del Señor nos permite tomar decisiones que los que piensan normal no tienen. Por eso no debería sorprendernos que las decisiones que tomamos bajo el espíritu del Señor muchas veces parezcan malas o extrañas a otros. Muchas decisiones que Jesús tomaba parecían malas o extrañas a muchos, pero Jesús tenía el espíritu de todo lo conoce, todo lo sabe. Y Él sabe por qué hace lo que hace. Ese conocimiento es una impartición sobrenatural. Y el espíritu del temor del Señor, Jesús como hombre vivió para rendir su vida completamente al Padre. El temor del Señor nos lleva a responder en asombro, confianza, obediencia y adoración a Él. El temor hizo que Jesús viviera una vida dependiente del Padre. Estas 7 capacidades son sobrenaturales, que Dios las da por medio de su Espíritu Santo. No sé si ustedes han leído en el libro de Apocalipsis, varias veces se mencionan los 7 Espíritus de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 1:4, vamos a leer por ejemplo uno. Vamos a leer Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 3:1. Se menciona varias veces los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis 1:4.
Gracias, gente. Estamos allí, Apocalipsis 1:4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Lo leyó? Apocalipsis 1:4. Vamos a ver 3:1. Los 7 espíritus de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que existen 7 espíritus santos? Ya. Es muy importante entender algo. El 7 es un número que expresa ¿qué? Perfección en la Biblia. Cuando se nos habla de los 7 espíritus de Dios, se nos está hablando el Espíritu de Dios perfecto, pleno, completo. Amén. Así que no es que son 7 espíritus santos, es un solo espíritu que nos da capacitación sobrenatural, perfecta. Amén. Es el Espíritu Santo perfecto y completo de Dios. El que tiene Jesucristo. ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que habla este mensaje? Si ve, en mi Biblia estas letras están en rojo. Quiere decir que esas son palabras ¿de quién? De Cristo. Él es el que está hablando. Yo, el que tengo los 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios. Jesús tiene los 7 espíritus. Jesús tiene la perfección del Espíritu Santo. Ninguna obra es posible sin el Espíritu de Dios. Jesús es vencedor porque el Espíritu de Jehová reposó sobre él. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y Hechos 6, hay un ejemplo muy particular. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba levantándose, la iglesia del primer siglo. Y los apóstoles estaban viendo cómo Dios estaba añadiendo cada día más y más a los que iban siendo salvos. Por aquellos días, dice, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Los judíos helenistas eran judíos que no eran de Palestina y que hablaban griego, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría tenía que estar en esos hombres, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. En fin, dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Si no es por el Espíritu, la iglesia no crece. Si no es por esa capacitación sobrenatural, no crece. Así es la capacitación de Jesús. Ese brote, ese retoño capacitado sobrenaturalmente, dice Isaías 11:3, no juzgará por lo que vean sus ojos, no sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia. No hay otra manera de impartir justicia sin esa impartición del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Va a tomar decisiones con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es por el Espíritu Santo de Dios que Jesús tiene ese ministerio. Y el ministerio de Jesús es el ministerio de la iglesia. Este mismo ministerio de Jesús es su ministerio. Impartir justicia en la tierra. La justicia será ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén.
Estad pues firmes, dice el apóstol Pablo, citando esta misma palabra de Isaías. Ceñid a vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia. Quiero terminar diciendo esto. Cuando usted entiende el comienzo sobrenatural, que es el comienzo pequeño, pero sobrenatural, porque allí está Dios, allí está formando Dios nuestro carácter. ¿Sabe cuál es el siguiente paso? Dios capacita sobrenaturalmente. ¿Y sabe cuál es el resultado? Dios produce una unidad sobrenatural, una reconciliación sobrenatural. Fíjese lo que continúa diciendo Isaías 11. El lobo morará con el cordero. Lo que nos parece imposible a nuestros ojos sucede cuando nosotros entonces nos disponemos para Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú caminas en el Espíritu, cuando tú caminas de ti en humildad, caminas entendiendo, viéndote a ti mismo con humildad, con mansedumbre, Dios traerá una unidad y una reconciliación que son sobrenaturales. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, comerán juntos. Un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Va a venir una unidad sobrenatural. La unidad del Espíritu. Esa unidad que leímos en Efesios 4. Por tener este entendimiento. Somos siervos. Nos miramos como Dios nos mira. Dependemos unos de otros. Caminamos junto a una visión. Apoyamos. No somos inconstantes. Hoy sí, pastor, mañana no. Hoy sí, mañana no. Ups. Está bien. Gracias a Dios no se mojó nada. Basta ya de hombres inconstantes. Basta ya de ser llevados por todo viento de doctrina. Es el tiempo de desarrollar constancia, madurez, perseverancia. Y la forma es por la impartición sobrenatural del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Es lo único que nos lleva a hacer grandes obras para el Señor. Yo cada día le pido al Señor, Señor, quiero caminar en tu Espíritu. Esta semana tuve la oportunidad de asistir a algunas clases como oyente ahí en el instituto donde solía asistir antes, recordando los tiempos de estudiante. Y uno de los pastores que estuvo predicando, una de las charlas, era preciso en enfatizar eso. Tenemos que empezar a vivir a partir de la vida del Espíritu en nosotros y el poder del Espíritu en nosotros. Esta obra que Dios llamó es sobrenatural y solamente es posible con capacitación sobrenatural. Así es. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tal si oramos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias si nos ponemos de pie. Y pastor, la impartición hacemos después. Amén. Amén. Hemos hecho un recorrido en estos dos capítulos, Isaías 10, Isaías 11, porque creí importante que podamos ver y entender que todos somos siervos. Hay unos que lo entienden, hay otros que no lo entienden. Vimos un siervo que no se humilló, un siervo que se jactó, se enorgulleció, se enalteció, se envaneció y fue cortado. Pero Jesús es el contraste y el Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros para la obra sobrenatural a la que Dios llamó a verdad viviente. Esta iglesia que es de influencia, esta iglesia que es de impacto, esta iglesia que ya está bendiciendo. Pero déjeme decirle, aún falta mucho. Yo creo firmemente, este mensaje tiene que trascender. Este mensaje tiene que regarse por doquier. Y ustedes son canales para eso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos disponemos. Padre Celestial,
Lo que tú nos has hablado en esta hora, lo reconocemos, lo asentimos con nuestros corazones y Padre Celestial decimos amén a esta palabra, Señor. Padre Celestial, he aquí hombres y mujeres que tú llamaste, siervos y siervas, para tu gloria. He aquí tus siervos, Señor. He aquí, Padre Celestial, el pueblo que tú llamaste, la iglesia que tú lavaste con tu sangre preciosa. Ahora, Señor, no queremos quedarnos simplemente con ser oidores de la palabra. No queremos quedarnos simplemente con ser asistentes, Dios, a un servicio. Padre Celestial, hay una obra que necesita expandirse, hay una obra que necesita crecer, hay una obra que necesita, Padre, extender su influencia, porque fuimos llamados a ser bendición. Y Padre Celestial, esa es mi petición en esta hora. En el nombre de Jesús, haya en verdad viviente un entendimiento sobrenatural de la obra a la cual tú los llamaste. En el nombre de Cristo Jesús, Dios eterno, hoy se levantan hombres y mujeres no ensimismados, hombres y mujeres no que están viendo simplemente por su propio interés, sino hombres y mujeres que entienden que son siervos en las manos de un Dios poderoso. Siervos en las manos de un Dios que todo lo hace para cumplir sus propósitos y sus designios. Ahora, Señor, Padre, lo recibimos y lo declaramos. Verdad viviente, eres una iglesia de servicio, eres una iglesia de ministerios, eres una iglesia que sirve a la comunidad, eres una iglesia que sirve al Metroplex, eres una iglesia que sirve a las naciones de la tierra. Latinoamérica es bendecida por tu ministerio eficaz, por tu ministerio diligente, por tu ministerio que tiene conciencia de dependencia de Dios y unos de otros. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, nos declaramos lo que somos, siervos en tus manos. Si tú eres siervo en las manos del Señor, si tú reconoces hoy que esta palabra es tuya, dile al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. No en mis fuerzas, en tus fuerzas. No en mi inteligencia, en tu inteligencia. No es mi sabiduría, es tu sabiduría. Tú en mí, haciendo tu obra. Porque mayores obras haremos, porque Cristo fue al Padre. Gracias, Padre Celestial. Dios eterno, estos jóvenes, estos niños, estas señoritas, Padre Celestial, que tú has llamado. Padre, en tus manos están. En tus manos tuyos son. Precioso niño Jaden, el Señor lo escogió para su gloria, para su alabanza, para su adoración. Padres y madres, seamos diligentes para formar siervos. No vamos a ser jamás perfectos, pero eso sí, tenemos en Dios y en el Espíritu Santo el poder y la capacitación para formar a siervos con nuestros hijos e hijas. Dios te ha dado hijos para hacerlos siervos para el Señor, siervos para la gloria del Señor. Lejos de mí está el pensar de mis padres como los perfectos. Tienen muchos errores ellos. Pero si hoy quiero animar a los padres de familia, padres, papás y mamás, ustedes tienen en su imperfección el poder sobrenatural de Dios para formar a siervos y siervas que van a llevar la gloria de Dios entre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, separa ya tu generación para el Señor. Tu vientre sea un vientre de siervos para el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tus fuerzas sean dedicadas al Señor. Jóvenes, dice Juan, les escribo a ustedes porque son fuertes y han vencido. La fuerza de nuestros jóvenes sea una fuerza para servir al Señor. En el nombre de Jesús. Yo doy gracias a Dios por estos años jóvenes que Él me permite servirle a Él para su gloria. No pienses que es para después. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento en que el Señor te llama para su servicio, para su gloria. Recíbelo, créelo, porque grandes son las obras que Él ha preparado. En el nombre de Cristo Jesús, lo recibimos y lo creemos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una impartición ya mismo, pero Pastor Joel